Que rotundamente. Al siguiente día me sentía peor. Ya habían pasado un día completo, 24 horas. Y esa fue la razón por la que, sin consultarme, ellos llamaron a una ambulancia y me obligaron a subir a ella para ir al hospital de emergencia. Yo no voy aquí a nombrarles a ustedes todas las personas, los miembros de mi familia, sobre todo, que me ayudaron y me asistieron durante este proceso en el cual recibí una gran enseñanza doctrinal y espiritual que voy a compartir con ustedes. No los quiero cansar, pero lo único que les voy a decir por ahora es que, según los doctores que me hicieron el favor de atenderme, sufrí lo que llaman un neumotórax, o sea, un colapso pulmonar, pero muy agravado en mi caso, dado que esperé demasiado tiempo para ser atendido y que de hecho al fin de cuentas fui atendido gracias a mi familia. Bueno, el asunto es que una lesión como esa tiene un potencial de muerte, dado, como decía, la gravedad de esta lesión, que incluyó 3 costillas rotas y desplazadas y la perforación de mi pulmón izquierdo. Y todo eso me advirtieron los médicos que en mi caso revestía gravedad por la tardanza en ser atendido y la magnitud de la lesión de ese pulmón. O sea, podía colapsar mi sistema respiratorio y entonces fallecer. Miren, mis hermanos, esto es lo que deseo compartir con ustedes. A veces somos demasiado orgullosos, ¿no? Y queremos como lucir fuertes y en control. Y no nos damos cuenta de que estamos atentando contra el verdadero carácter cristiano que deberíamos tener. En mi caso, he girado y presumido demasiado de mi fuerza y mi salud física. Yo soy un hombre que está a punto de cumplir 60 años y no he tenido nunca mayores inconvenientes con mi salud. La presión siempre normal, no hay problemas mayores con colesterol y esas cosas, agilidad mental, física, control de mi peso. Y todo eso, en vez de agradecerle al Señor, ha servido como que para que presuma y me descuide atendiendo lo que ustedes y yo sabemos que es el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿okay? Y que nosotros debemos administrar con mucho cuidado y con mucha reverencia y con visión sobrenatural, porque este cuerpo y esta salud y las bendiciones de Dios son los medios dados por Dios para que le sirvamos a Él y al prójimo. Entonces, imagínense cuando en mi caso, y yo sé que pasa también con muchos, sobre todo con muchos caballeros, con muchos varones pasa mucho. Nos gusta presumir, yo estoy en control, yo estoy bien, no tengo ningún problema. Pero muchísimo cuidado que no estemos pecando de soberbia y no estemos mal administrando los bienes y las bendiciones que Dios nos ha dado para su servicio. Cuando estaba en el hospital, en aquel estado de gravedad, allí me di cuenta de muchas cosas que les he enseñado a ustedes, incluso en este canal, pero de las que tal vez no tenía una total o cabal experiencia. Y me venían muchos textos bíblicos a la mente que me ayudaron a identificar lo que estaba padeciendo y el hecho de que estuve a punto de incluso fallecer o morir. Y todo eso me hizo consciente por experiencia de la fragilidad, no solamente del orgullo y de la falta o de la irresponsabilidad en la administración de los bienes que Dios nos ha dado, sino también que todo esto sirvió de experiencia para que constatara lo que Dios verdaderamente quiere que nosotros hagamos cuando vienen estas situaciones, que es identificarnos con Él, nuestro sufrimiento con los sufrimientos de Él. Algunos textos bíblicos sobre, por lo menos, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10, dice, pero Él me dijo, aquí está San Pablo hablando, pero Él me dijo, mi gracia te basta,
que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Porque por eso me complazco en mis flaquezas, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Entonces, Dios permite estas cosas, mis queridos hermanos. Dios permite estas cosas para darnos una gran lección y para que dependamos de la gracia de Dios y sepamos que cuando estamos padeciendo por situaciones de sufrimiento o de riesgo o de peligro, levantemos las manos y fijemos nuestras miradas a Dios nuestro Señor. Y tengamos fe en Él y confiemos en Él y nos identifiquemos con Él. No te me vayas, my friend, no te me vayas. Sí, porque alguno está diciendo, ok, Fernando, ya sabemos que está bien, me voy a ver otro video más entretenido. Yo sé que, mira, este canal no es de novedades, no es de tendencias, no es de chismes. ¿Okay? Esto es un canal de formación y evangelización católica con perspectiva bíblica. Y yo tengo que sacar provecho de estas cosas para compartirlas con ustedes. Claro, estamos hablando de nuestro sufrimiento en general, ¿okay? Incluidas todas nuestras aflicciones. Cuando nos identificamos con el Señor y su obra salvadora por su sacrificio. Ya sé que el texto que cité, el de San Pablo, en 2 de Corintios, San Pablo está hablando de los sufrimientos que vienen por las persecuciones que él y los hermanos estaban sufriendo por amor a Cristo y por participar en el Evangelio. Pero ustedes y yo sabemos que la revelación cristiana es integrada, no fragmentada ni contradictoria. Por lo tanto, eso lo podemos ampliar. No solamente los sufrimientos que se nos vienen encima por participar en el Evangelio y practicar la fe, sino incluso cuando las cosas van mal y se afecta a nuestra familia y se afecta a nuestra salud y nuestra seguridad personal. ¿Okay? Todo esto es como el caso, por ejemplo, de 1 de Corintios capítulo 6, versículos del 18 al 20, cuando San Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Claro, tú te fijas en el contexto y te das cuenta de que San Pablo se refiere sobre todo a que somos templo del Espíritu Santo en el contexto de la moralidad sexual. Pero una vez más, eso hay que ampliarlo y no estamos adulterando ni forzando el texto. Porque nosotros somos templo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, no solamente en cuanto a nuestra sexualidad, sino en todo momento y en toda circunstancia, o sea, de forma total, integrada, no fragmentada. Somos templo del Espíritu Santo en todo momento, ¿okay? Fijándonos y considerando todo contexto. ¿Okay? Entonces, hasta que en este momento que yo me consideraba ágil, fuerte y saludable, ¿okay? Pero ahora, cuando padezco esto y este dolor tremendo y este problema para respirar, me doy cuenta de que todo esto, lo que padecí en el hospital, me sirvió para dar testimonio de mi fe, para vivir mi esperanza, la fe y la caridad cristiana con alegría y con paciencia, dando testimonio y ayudando, ¿okay? Y fortaleciendo a otras personas que estaban sufriendo en aquel lugar. ¿Okay? Y a todo eso me ayudó la santa palabra de Dios, con esos textos bíblicos que venían a mi mente y me iluminaban. Por ejemplo, cuando nos identificamos nuestros padecimientos con los sufrimientos y las aflicciones de Cristo, eso sirve para tres cosas. Número uno, sirve para nuestra propia salvación y santificación también, salvación en general. ¿Okay? Sirve también para la edificación de la iglesia. Mira qué bendición ojalá me entiendan, la oportunidad de padecer y de sufrir si identificamos nuestros sufrimientos y nuestros sufrimientos con las aflicciones de Cristo el Señor. Repito, para nuestra propia salvación,
Segundo, para la edificación de la iglesia. Y tercero, para la salvación y la santificación de todos los hombres. ¿Okay? Porque somos el cuerpo de Cristo, relacionados unos con otros, integrados, formamos parte de un mismo organismo del cual Cristo es la cabeza. Refiérase a 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 27. Les había dicho de algunos textos bíblicos que me ayudaron mucho durante este proceso. El texto principal fue Colosenses capítulo 1, versículo 24. Lo recitaba mucho en el hospital. Allí fui yo con mi rosario, con mi Biblia de Navarra, que es la que me gusta leer como lectura espiritual cuando medito la palabra de Dios como oración mental. Y todo eso me ayudó para que viniera a mi mente este texto bíblico que repasé y consulté mucho en la Sagrada Escritura, pero que también meditaba. Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y cuando por fin llegué a mi casa, me puse a investigar, a tratar de hacer exégesis de este texto. Y en el original, si tú lo haces una transliteración y lo miras lo más literalmente posible, hay algo muy, muy bonito que encontré. Yo realmente nunca había encontrado que la literalidad de un texto o una traducción literal de un texto fuera tan bonita. Cuando dice en el original, literalmente dice, en la carne de mí por el cuerpo de él. En la carne de mí por el cuerpo de él. ¡Qué maravilloso! O sea, lo que nos pasa a nosotros, identificados con Cristo, sirve para la causa de Cristo, a favor y para contribución y santificación del cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilla! Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, mucho cuidado porque hay que tener visión sobrenatural. Hay que tener visión sobrenatural. Porque estudiando esto para ustedes me di cuenta de que algunos dicen que no se trata de una parte, estoy hablando de católicos, de algunos intelectuales, ya ustedes saben qué tipo de teólogos dicen esto. O sea, que no se trata de una participación real de la obra redentora, sino de que los enemigos de Cristo, al no poderle seguir haciendo daño, se empeñan en hacer daño a la iglesia o a los fieles de la iglesia. Ya, se empeñan por ver en todo esto o reducir todo esto a una cosa meramente sociológica, ¿no? O humana. No hay visión sobrenatural, no ven trascendencia. O sea, no ven la participación real nuestra cuando padecemos por amor a Cristo y para beneficio de los hermanos. Y el beneficio tremendo, espiritual que esto tiene para nosotros, para todos nosotros. Pero nosotros, en cambio, enfatizamos la doctrina netamente católica de identificación de nuestros sufrimientos con las aflicciones de Cristo para la salvación y santificación nuestra y de nuestro prójimo. Mira, San Alfonso María de Ligorio, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, por eso es que no podemos prescindir de la tradición católica, mis hermanos. No podemos, ¿no? Porque vamos a quedar como esos teólogos modernistas a los que hacía referencia hace un instante. No, fijaos de la tradición católica para que descubramos siempre el trasfondo espiritual de todo esto. San Alfonso María de Ligorio, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, dice, voy a citar, dice: ¿es que la pasión de Cristo no fue suficiente por sí sola para salvarnos? Aquí está haciendo referencia este santo, San Alfonso María de Ligorio, al texto que cité de Colosenses capítulo 1, versículo 24. Repito, ¿es que la pasión de Cristo no fue suficiente por sí sola para salvarnos? Nada faltó, sin duda, de su valor intrínseco y fue plenamente suficiente para salvar a todos los hombres. Con todo, para que los méritos de la pasión se nos apliquen,
Debemos cooperar por nuestra parte. Aquí está hablando el santo de una redención subjetiva. Objetivamente hablando, los padecimientos, el sacrificio del Señor es suficiente. ¿Qué falta? La aplicación. ¿Y de qué depende la aplicación de los beneficios de ese sacrificio? De que yo colabore. De que yo colabore. Entonces, ¿qué es lo que falta? Okay. Intrínsecamente hablando, no falta nada al sacrificio de Cristo. No hay que añadirle nada. Okay. Pero ese sacrificio se completa en la medida en que yo lo consiento. ¿Recuerdan la famosa frase de San Agustín de Hipona? O sea, quien te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Porque la gracia divina perfecciona la naturaleza, eleva la naturaleza, pero no la violenta, no la violenta. Recuerde lo que hemos aprendido en esta comunidad. Una de las formas en la que se manifiesta la imagen y la semejanza de Dios en nosotros es en el hecho de que somos libres. Y tenemos que ejercer esa libertad, en el mejor de los casos, consintiendo esta obra maravillosa de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo se aplica? Consintiendo, abriéndonos, colaborando. Y a eso fue lo que me vi obligado a reconocer durante estos días pasados. Sigue diciendo el santo, debemos cooperar por nuestra parte, soportando con paciencia los trabajos que Dios nos mande para asemejarnos a nuestra cabeza que es Cristo, a nuestra cabeza que es Cristo. Mira, San Juan Pablo II, en una carta apostólica de 1984 sobre el sufrimiento humano, dice lo siguiente, para que tú veas que esta es la perspectiva católica con la que hay que abordar estos padecimientos y estos sufrimientos. Perdonen que haga un paréntesis, para beneficio de ustedes. Voy a crear una lista de reproducción en este canal en la que voy a poner todos los videos que hemos hecho, todos los videos que hemos publicado acerca del sufrimiento y del sentido del sufrimiento y la identificación nuestra con los suplicios y las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo para beneficio nuestro, para consuelo nuestro, para alegría nuestra, para la paz nuestra. En la descripción del video voy a poner el vínculo para que ustedes se refieran a todos esos videos que hemos hecho, hermanos míos, para que dejemos de inventar tragedias, para que abordemos todo esto con optimismo, con esperanza cristiana, para que descubramos sentido a todo esto. Pues muy bien, San Juan Pablo II en esa carta apostólica dice, repito, sobre Colosenses 1:24, dice San Juan Pablo II, el hombre que sufre en la dimensión espiritual de la obra de la redención sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos. Y esto es tan importante, esto que él dice en el número 27 de esa carta apostólica, que yo me tomé la libertad de parafrasearlo para que ustedes lo entiendan mejor. Dice, esto es lo que quiere decir el Santo Papa. El hombre que sufre ¿cómo? Que sufre santamente, que sufre con visión sobrenatural. ¿Okay? El hombre que sufre de esa manera sirve también en la dimensión espiritual de la obra de la redención, a semejanza de Cristo, para la salvación de sus hermanos. He ahí el beneficio de identificar estos padecimientos, ¿okay? Y de incluso cuando nos dolemos de lo que yo me duelo muy frecuentemente cada vez que identifico imperfecciones y contrasto mi pasada manera de vivir, ¿okay? y mis muchos pecados. Y todo eso me permite, todo eso que es malo, todo eso que no es perfecto, sirve para mi perfección. ¡Qué maravilloso! Entonces, hay que identificarnos con Cristo. Porque identificados con Cristo, heredamos con Él y con Él somos glorificados también. Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados.
Y esto, señoras y señores, debe asumirse y participarse con alegría. Con alegría. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Estad siempre alegres. Estad siempre alegres. Orad constantemente. En todo, escucha, my friend. En todo dad gracias. En todo dad gracias. Pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Buen ánimo, en medio de lo que sea. En medio de lo que sea, buen ánimo. Efesios 5, versículos 19 y 20. Escucha con atención. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que da sentido. Por eso tenemos que fijarnos del Evangelio. No de las teorías, ni las ideologías, ni las opiniones no fundadas en la doctrina y en la fe, sino en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fijos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. De Él viene la fe y hacia Él debe ser dirigida nuestra fe, nuestra adhesión, nuestra confianza total a Dios el Señor. Y con optimismo, me encanta este octavo capítulo de la carta a los Romanos. Permíteme solo 4 versículos del 35 al 39. Mira qué lindo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espalda, las costillas rotas, los pulmones perforados. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con optimismo. Dejemos de inventar tragedias. Dejemos de lado el pesimismo. Si somos realistas, sabemos por lo que estamos pasando. Sabemos las situaciones que atentan contra la santidad de la iglesia y de su doctrina. Estamos conscientes de ello. Pero estamos también optimistas. Y todo esto hay que verlo con visión sobrenatural. Lo sufrimos y lo padecemos. Pero como somos optimistas y como sabemos que Dios el Señor está en control, esa esperanza nos fortalece y nos da alegría y nos transmite paz. Paz. Identificados con Cristo para que gocemos siempre de esa paz. Con Cristo estoy crucificado, dijo el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 2. Con Cristo estoy crucificado. Con Cristo crucificado. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crucificado con Cristo, identificados con Cristo, sufriendo con Cristo, para vivir por la fe del Hijo de Dios que me amó tanto hasta que se entregó por mí, sin yo merecerlo. ¿Por qué voy a inventar tragedia? ¿Por qué voy a desesperar? ¿Por qué? Si Dios está en control, otra vez la carta a los Romanos capítulo 14, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo.
Escucha, my friend, tú no te perteneces, tú te entregaste a Jesucristo, tú eres de Cristo, tú eres de Él. Tú eres de Él, tú te debes a Él. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco